Una tarjeta gráfica, que también se conoce como adaptador gráfico, tarjeta de vídeo o acelerador de gráficos, es un componente del ordenador que permite convertir los datos digitales en un formato gráfico de forma que puede ser visualizado en una pantalla. No hace tanto tiempo, la tarea principal de las tarjetas gráficas era la de enviar píxeles a la pantalla y permitir también una variedad de manipulaciones gráficas simples. Sin embargo, las tarjetas gráficas más recientes tienen procesadores fabricados para manipular gráficos complejos en 3D. Nos acompañan en este primer tramo de Sin Distancias el profesor de la UNED del Departamento de Informática y Automática, Sebastián Dormido Cantó, y dos invitados, Jesús Antonio Vega Sánchez, jefe de la Unidad de Adquisición de Datos del Laboratorio Nacional de Fusión, y Rodrigo Castro Rojo, ingeniero en la misma unidad. Nos van a contar casi todo lo que conocen acerca de este tema. El profesor Dormido tiene la palabra. Vamos a intentar explicar la utilización de las tarjetas gráficas, más comúnmente llamadas GPUs, como unidades de cálculo de altas prestaciones. Para ello, vamos a estructurar el programa en tres partes. Una primera parte donde haremos hincapié en las características básicas y ventajas de utilizar las GPUs. En la segunda parte nos centraremos en el hardware y el software asociado a una GPU y finalizaremos con la programación de las GPUs. Para empezar, la primera pregunta para nuestros invitados parece clara. Jesús, ¿qué es una GPU? Bueno, GPU son las siglas inglesas correspondientes a Graphics Processing Unit y es la tarjeta gráfica, cualquier tarjeta gráfica que está instalada en un PC y que está diseñada para un procesamiento muy eficiente de imágenes. Capacidad en cuanto a cálculo y procesamiento ha aumentado rápidamente por la demanda existente en el mercado de los videojuegos. Como acabo de decir, una GPU se puede utilizar como unidad de cálculo de altas prestaciones. Es decir, estamos hablando de una computación de propósito general, pero sobre procesadores gráficos. Rodrigo, ¿cómo trabaja realmente una GPU? Pues el funcionamiento de este tipo de tecnología se basa en el concepto muy ampliamente utilizado en informática de paralelismo. Básicamente se trata de un problema que puede tener más o menos complejidad. Al dividirlo en problemas más sencillos, ya bien dividiendo lo que es la parte de lo que hay que hacer con los datos o bien dividiendo los datos, se consigue una mucho mayor eficiencia y rapidez a la hora de resolver el problema. Como he dicho, los paralelismos vienen de estos dos casos. O divides el problema en las funciones que hay que hacer y sobre los mismos datos, o al revés, el mismo algoritmo, las mismas instrucciones aplicadas a diferentes conjuntos de datos. En este caso, las GPUs llevan esta filosofía. Es la misma instrucción lanzada sobre diferentes elementos que están replicados para que actúen sobre diferentes datos de forma paralela, de forma masiva. Jesús, ¿nos podrías comentar cuál ha sido la evolución de las GPUs? Bueno, inicialmente en los primeros ordenadores personales, estos PCs no tenían una tarjeta gráfica dedicada, todo lo hacía la GPU. Se escribía directamente en una zona de memoria y esa zona de memoria era realmente lo que se representaba en la pantalla, ¿no? Entonces aparecieron las GPUs justamente para representación sobre la pantalla. Con estas GPUs, claro, evidentemente abrió un camino muy importante para la industria del videojuego. Precisamente a partir de las capacidades que aparecían en los videojuegos fue cuando más o menos en 2004 surgió la idea de utilizar las GPUs para computación de alto rendimiento. Unos 3 años después, hacia el 2007, NVIDIA, que es una
de las casas más importantes ahora en el desarrollo de GPUs, ve la oportunidad de comercializar las GPUs precisamente para computación de alto rendimiento y desarrolla lo que se denomina CUDA y que me imagino que poco después hablaremos de ello. CUDA es un lenguaje específico desarrollado justamente para aprovechar las capacidades de las GPUs. Más concretamente, ¿cuál sería la arquitectura de una GPU? Bueno, la arquitectura de una GPU está compuesta por una unidad de gestión de tareas, según le van llegando, pues las encola o no, o coge la tarea que toca en ese momento, y esa tarea, esas instrucciones, por así decirlo, se las envía a lo que se llaman unidades SM o Streaming Multiprocessors, que son los elementos que realmente controlan los elementos de cálculo que están replicados en la tarjeta de forma masiva, que serían los núcleos, los cores. Entonces, digamos que primero hay un jefe por encima que es el gestor de tareas, eso distribuye los trabajos a los SM y son ellos ya los responsables directos de mandar ya el cálculo directamente a los núcleos, a los cores. Por supuesto, por encima de todos estos elementos de cálculo hay una memoria interna del dispositivo que es rápidamente accesible por estos elementos. Los Streaming Multiprocessor, para gestionar la tarea, lo que hacen realmente es dividir la tarea en estos elementos de proceso que se llaman threads o elementos de procesamiento, hilos de procesamiento que se pueden lanzar en paralelo, y lo que hacen básicamente todos estos threads, lanzarlos cada uno sobre un núcleo para realizar una tarea muy concreta. ¿Son dependientes las GPUs de las CPUs? ¿Y qué ventajas presenta entonces una GPU frente a una CPU? Bueno, la primera idea que hay que tener claro es que una GPU no puede funcionar sin una CPU. Eso, como digo, debe de quedar muy claro. Pero la GPU presenta muchas ventajas primero, por el número de operaciones que puede llegar a realizar y segundo, porque también es mucho más barato que una CPU. En el caso de las GPUs, tienen una arquitectura muy paralela, de tal manera que cada elemento de cálculo son muy simples. En otras palabras, podríamos decir, una CPU puede desarrollar cálculos mucho más complejos, mientras que una GPU, en principio, está preparada para desarrollar cálculos más sencillos, pero como puede haber muchos más elementos de cálculo, pues al final se le saca mayor rendimiento. Por ejemplo, en una CPU, pues hoy en día las CPUs tienen 4 o 6 núcleos, mientras que, por ejemplo, una GPU hoy en día pues puede llegar a tener más de 1500 núcleos, con lo cual, bueno, la capacidad de cálculo se nos multiplica enormemente. Luego, además, las GPUs, su funcionamiento es típicamente un funcionamiento similar al de los ordenadores vectoriales. Es decir, están preparadas, por ejemplo, o están optimizadas para que la mayoría de las operaciones se ejecuten con matrices. Analizadas brevemente las características básicas de las GPUs, vamos a comentar los aspectos más relevantes de instalación de una GPU. Por tanto, ¿qué configuración hardware requiere una GPU? Su utilidad está obviamente en que vayan en lo que son los PCs de usuario, ha sido el campo en el que han nacido y son, como hemos dicho desde el principio, por las tarjetas gráficas que se han utilizado básicamente para dar potencia de gráfica al PC y poder utilizar, sobre todo, muy desarrollado en el mundo de los videojuegos. En este sentido, para que vaya en un PC de los de nuestra casa, para entendernos, pues hay 2 puntos que son claves. Por un lado está la fuente de alimentación, ya que estas tarjetas gráficas de gran potencia, estas GPUs, tienen un consumo bastante elevado de corriente y, por tanto, la fuente de alimentación del PC debe ser capaz de suministrarla. Por lo tanto, no nos vale cualquier fuente de alimentación, tiene que ser fuentes de alimentación ya con una cierta capacidad.
De hecho, se recomienda que por lo menos tenga unos 650 vatios la fuente de alimentación del PC para poder soportar una GPU. Y otro elemento que resulta quizá no tan clave, pero sí bastante fundamental, es el bus de datos que tenga la tarjeta base del PC. Uno de los puntos débiles de las GPUs se encuentra en el paso de datos entre la memoria RAM del equipo y la memoria de la tarjeta gráfica, la memoria del dispositivo. En este sentido, cuanto mejor sea la tecnología del bus de datos por el que tiene que pasar la información, pues mucho más rápido se hará o se podrá aliviar este problema. Actualmente se recomienda buses de datos PCI Express 16 por. Es la tecnología que ahora mismo se recomienda. Lo bueno sería que la tarjeta base sobre la que va la GPU tenga al menos un bus de este estilo, un PCI Express 16 por, y si fuera posible, pues alguno más mejor. Pero ya no solo a nivel mecánico, es decir, los slots o los sitios donde se pinchan las tarjetas en la placa base tienen diferentes configuraciones PCI Express, 8 por, 16 por, 4 por, tanto a nivel mecánico, es decir, como si una tarjeta se puede pinchar en un slot o no, por entendernos, pero luego a nivel eléctrico, es decir, a qué velocidad va realmente esa ranura, pues puede ser diferente. En este caso se recomienda que tanto la configuración mecánica sea un 16 por para que se pueda pinchar la tarjeta gráfica, la GPU, como que eléctricamente los datos viajen a esa velocidad, sea realmente compatible 16 por y vaya a esa velocidad. Y aspectos más secundarios respecto a la instalación de GPUs en un PC está en el espacio y distribución de los elementos dentro de la placa base, es decir, que nos quepa la GPU, que se pueda pinchar, porque aunque haya slots, a veces estas tarjetas son anchas, necesitan cierto espacio, tanto para poderlas pinchar y que no choquen con otros elementos del PC, como a nivel del calor que disipan. Necesitan que haya cierto espacio para que fluya el aire y puedan ventilarse. Y cierto cableado extra necesita también a nivel de alimentación, que ahora con las fuentes de alimentación más modernas viene incluido, pero bueno, si no es el caso, pues también se necesitaría cierta adaptación, ciertos cables de adaptación. Y respecto a cuántas GPUs caben en un PC, en principio no hay limitación. Es decir, mientras la fuente de alimentación del PC pueda suministrar la corriente necesaria y existan los slots y espacio necesario como para poderlas pinchar, pues las que quepan. No existe un límite. Jesús, ¿qué software es compatible con GPUs? Bueno, como he comentado antes, el gran impulso de las tarjetas gráficas viene del mercado de los videojuegos. Entonces, en general, todos los motores de videojuegos más populares pues son compatibles con las GPUs. Además, bueno, pues generalmente las aplicaciones de cálculo científico pues también son compatibles con GPUs, por ejemplo, con productos tipo MATLAB. Pues como digo, son compatibles con las GPUs. También aplicaciones típicas de diseño gráfico, pues como pueden ser las típicas aplicaciones que nos permiten retocar imágenes, por ejemplo, y también aplicaciones Autodesk 3ds. También es importante resaltar como software compatible aquel software dedicado a la simulación y creación de modelos, típicamente usados en fluidos o en predicción meteorológica, por ejemplo, y también software ad hoc desarrollado, por ejemplo, en campos tal como la inteligencia artificial. ¿Se podría decir entonces que todas las tarjetas gráficas son compatibles? No, por desgracia no todas son compatibles. La funcionalidad esta de poder programar una tarjeta gráfica que en principio estaba destinada a las funciones gráficas del ordenador y poderla utilizar por nuestra cuenta para poder realizar nuestras programaciones, nuestros cálculos, esta capacidad solo viene a partir de ciertos modelos de tarjeta gráfica. O sea, a partir, digamos, de una generación de tarjetas gráficas es cuando empieza a existir esta posibilidad de que el usuario incluya sus propios programas ahí en la GPU.
Aparte de esta funcionalidad de poder ser programables, existen ciertas funcionalidades que se van incorporando según se ve las necesidades de programación, como por ejemplo que mientras se esté realizando cálculos la tarjeta pueda estar pasando datos entre la memoria del ordenador y la memoria del dispositivo, y ciertas tecnologías que se van incorporando y que vienen reflejadas en un código tecnológico que existe una tabla. Tú miras una GPU y viene con un código tecnológico que puede ser pues el 2.0, el 3.1, y ese código tiene referencia a qué capacidades tecnológicas implementa esta tarjeta. Cuanto mayor sea el número, pues más capacidades vienen implementadas. A día de hoy, ¿qué cuesta una GPU? Bueno, pues hay un amplio abanico dependiendo de las necesidades. A nivel más básico, la más sencilla puede costar poco más de 100 euros. Una tarjeta gráfica de tipo medio, pues podemos encontrarlos entre 500 y 1000 euros. Y después las GPUs de alto rendimiento y usadas profesionalmente, pues tenemos a partir de 4000 euros. Una vez vistos los aspectos relacionados con la instalación, ¿nos podríais comentar cuáles son los entornos de desarrollo de una GPU? Sí, bueno, existen varias líneas en este sentido, pero vamos a hablar pues, de las principales, ¿no? Las más importantes hoy en día. Por un lado tenemos OpenCL, que es un entorno de desarrollo abierto cuyo principal objetivo es el poder integrar el mayor número de tecnologías, y que cuando hacemos un desarrollo para que incluya, digamos, dispositivos de cálculo, pues que el propio código que hemos desarrollado pueda ser lanzado o ejecutado en arquitecturas que pueden tener en un momento dado más GPUs, menos GPUs, incluso que no tengan GPUs y utilicen la CPU para el cálculo. Todo este tipo, o sea, digamos que se adapta a diversos entornos y en función de los dispositivos que haya instalados, pues hace uso de ellos o no. Su objetivo principal es que sea multiplataforma y sea ejecutable en cualquier arquitectura. Por otro lado, tenemos CUDA. CUDA es el entorno de desarrollo que ha sido implementado por NVIDIA, que incluye NVIDIA, y que está muy orientado a sus productos. Incluye un compilador y aparte un conjunto de herramientas, y está completamente basado en C. Es decir, básicamente lo que nos vamos a encontrar, tanto en OpenCL como en CUDA, nos vamos a encontrar con un programa estándar en C, pero que se añaden ciertas funcionalidades para dar esta capacidad de cálculo a este tipo de dispositivos. Bueno, comparando OpenCL y CUDA, pues las mayores diferencias, por parte de OpenCL, la gran ventaja es que es compatible con muchos tipos de configuraciones hardware, arquitecturas, te funciona el programa ya haya GPU o no la haya, si la hay pues mejor, la usa, pero si no la hay pues también te funcionaría. Y en el caso de CUDA, ¿cuál es la ventaja? Pues por supuesto que está muy optimizado y mejora el rendimiento sobre las GPUs NVIDIA, porque está desarrollado para ese tipo de dispositivos. Pero por otro lado, requiere que existan GPUs NVIDIA instaladas en el PC. Es el requerimiento, ya que está orientado, como digo, a este tipo de dispositivos. Son las dos diferencias principales. CUDA es bastante conocido en este entorno, pero ¿qué es y qué incluye CUDA? Bueno, como ha comentado Rodrigo, CUDA es básicamente un compilador C basado en código abierto, el compilador GCC, que normalmente todo el mundo conoce, todo el mundo que sabe C, pero tiene extensiones específicas para poder programar la GPU. El compilador tiene soporte para C++ y también para Fortran. También es importante resaltar que incluye herramientas de depuración. Un compilador que no incluye herramientas de depuración, bueno, pues sería horroroso de manejar, ¿no? Dentro de lo que es el código que uno se puede descargar, existe muchísimos ejemplos, con lo cual es sencillo encontrar algún tipo de ejemplo o de aplicación parecida a la que tú quieres desarrollar, y que en principio para gente neófita en el desarrollo
con CUDA pues son de gran ayuda. Y también existe una gran comunidad de usuarios y bueno, comunidad a la que puedes poner diferentes preguntas y es un entorno bastante abierto y bastante dinámico. Lo que ocurre que un compilador por sí mismo pues tampoco hace nada si no existen librerías específicas que te ayuden a resolverte la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, también se han ido desarrollando librerías específicas sobre CUDA y bueno, pues me gustaría comentar pues 3 de ellas básicamente. En primer lugar, la librería CUBLAS, que son operaciones sobre álgebra lineal, es la librería equivalente a BLAS, pero en CUDA. Hay una segunda librería que es la CUFFT, en donde están implementadas todas las transformadas rápidas de Fourier y software asociado. Y por último, teniendo en cuenta que una GPU lo que permite básicamente es cálculo en paralelo, pues existe una librería que es CUDPP, que como digo, permite justamente operaciones en paralelo. A nivel más avanzado, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de realizar desarrollo en GPU? Bueno, pues básicamente cuando te enfrentas o cuando quieres desarrollar código para GPU, por ejemplo, un aspecto muy importante es que el código que va a ser lanzado o ejecutado en los cores, como ya comenté, son elementos muy simples, entonces tiene que ser código muy simple. Hay que evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, instrucciones condicionales tipo if, else, este tipo de cambios a los cores no lo llevan muy bien. Luego, otro aspecto que hay que tener en cuenta es la transferencia de datos entre la memoria del PC y la memoria del dispositivo. Siempre este tipo de programas hay que hacer un paso de datos al dispositivo, allí se realizan los cálculos y luego vuelven a la memoria RAM del PC. Esta transferencia hay que intentar que sea lo más optimizada posible. Luego, la GPU se utiliza para funciones, para propósitos que sean muy paralelizables, es decir, tienen que ser cálculos en los cuales tú puedas dividir el conjunto de datos que tienes en bloques más pequeños, que son los que se van a dar a cada core, y que los cálculos que haces en uno de los cores no dependan del resultado que se haya obtenido en otro core. Es decir, tiene que tener gran independencia entre los cálculos que se va a lanzar sobre diferentes datos. Y, por supuesto, intentar aprovechar y reutilizar al máximo librerías y código ya optimizado para GPU, no estar reinventando la rueda porque ya son códigos muy optimizados y que funcionan muy bien sobre GPUs. Se nos va acabando el tiempo y no me gustaría terminar sin que me contarais para qué utilizáis las GPUs en vuestro campo de trabajo, la fusión termonuclear. Bueno, en fusión las GPUs están empezando a jugar un papel esencial. El problema que tenemos en fusión no es ajeno también al problema que existe en otros campos, pues como pueda ser las altas energías, telescopios, etcétera. El problema que tenemos nosotros ahora no es la falta de datos, sino el poder analizar todos los datos de los que disponemos. En el caso de JET, por ejemplo, que es el dispositivo de fusión más grande existente ahora mismo en el mundo, la base de datos de JET tiene más de 100 terabytes de información y en cada descarga se han llegado a coger más de 10 gigabytes de datos. Si uno analiza de todos estos datos cuál es el porcentaje real analizado, pues estaríamos hablando no más del 15-20% de los datos, con lo cual se necesitan herramientas que nos permitan acelerar este análisis de datos, pero no solamente en diferido, sino incluso sobre los propios sistemas de adquisición de datos. Entonces, particularizando al caso de fusión, ahora el estado del arte en cuanto a adquisición de datos se refiere es que estamos
tratando de adquirir datos y procesar la mayor parte de los datos sobre FPGAs, pero claro, la capacidad de procesar datos sobre FPGAs es también bastante limitada. Entonces, para evitar que sean las CPUs de los controladores los que tengan que estar a cargo del procesamiento, la idea es incorporar a los propios sistemas de adquisición de datos GPUs para que en tiempo real sean capaces de procesar lo más posible toda la información. Una última pregunta que se me ocurre es, por si alguien estuviera pensando en comenzar a programar usando la GPU de su ordenador, ¿cuál sería la estructura de un programa que utilice una GPU? Bueno, pues básicamente un programa para GPU lo que nos vamos a encontrar es con un programa en C normal y corriente, igual que el que hacemos para CPU, pero para ciertos puntos del código nos puede interesar que esa parte la realice la GPU. Es lo que se llaman funciones kernel, códigos que se lanzan sobre los cores de la GPU. ¿Qué estructura va a tener este programa? Pues en principio una de las cosas que hay que hacer para poder utilizar la GPU es inicializarla, hay una instrucción de inicialización, hay que reservar una memoria dentro de la GPU, dentro de la memoria del dispositivo, se copian los datos de memoria del PC, la memoria normal del programa, hacia la memoria del dispositivo, la memoria del GPU, allí se lanzan las líneas sobre los cores de las funciones kernel. Para saber que todos estos cores han finalizado, se realiza una sincronización y una vez que todo esto ha finalizado, se vuelven a pasar los datos desde la memoria del dispositivo a la memoria del PC para poder seguir trabajando con ella. Todo esto pues hay que hacerlo, ya no hay que volver a inicializar la GPU si se quiere volver a usar y simplemente repetir este proceso pues con todos los datos y funciones kernel que queramos lanzar sobre la GPU. Y finalmente, pues cuando hayamos acabado el uso de la GPU, pues liberamos la memoria de la GPU y no hay más. Eso es todo. Muchas gracias, Rodrigo y Jesús, por vuestra presencia en el programa y seguramente todas las cosas que nos habéis contado les servirán a nuestros oyentes para conocer un poco más las posibles utilidades de las GPUs como unidades de cálculo de altas prestaciones. GPUs o tarjetas gráficas y su utilidad como unidades de cálculo de altas prestaciones. Este es el tema en el que hoy nos hemos detenido con la ayuda de Jesús Antonio Vega Sánchez, jefe de la Unidad de Adquisición de Datos del Laboratorio Nacional de Fusión, Rodrigo Castro Rojo, ingeniero en la misma unidad, y el profesor de la UNED del Departamento de Informática y Automática, Sebastián Dormido Cantó, que ha moderado esta charla en la que, entre otras cuestiones, han profundizado en las características básicas y ventajas de utilizar las GPUs. Además, se han centrado en el hardware y software asociado a estas tarjetas gráficas y su instalación y, por fin, nos han comentado cómo programar las GPUs.